Módulo número 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Polimialgia reumática. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto de 2021. Contenido. Datos clínicos. Pruebas de laboratorio. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Definición. La polimialgia reumática y la arteritis de la temporal, denominada también arteritis de células gigantes, son trastornos inflamatorios sistémicos relacionados, de etiología desconocida y con un cuadro clínico que va desde dolores y molestias proximales intensos y síntomas inespecíficos hasta una vasculitis granulomatosa oclusiva de vasos de tamaño mediano y pequeño, potencial causa de ceguera permanente o de lesiones en otros órganos y tejidos. Estos trastornos afectan principalmente a personas mayores de 50 años, más mujeres que hombres. Se propagan por mecanismos inmunitarios impulsados por antígeno, y mediados por linfocitos, T-focitos, Th1, que pueden estar asociados a marcadores genéticos específicos y son muy sensibles a los corticosteroides. Epidemiología. En Estados Unidos, la incidencia anual media de la polimialgia reumática es 52,5 por 100.000 personas de 50 años o más, y aumenta con la edad. La prevalencia es del 0,5 a 0,7%. A escala internacional, la frecuencia varía según el país y es máxima en los países escandinavos. La incidencia y la prevalencia de la arteritis de células gigantes son aproximadamente un tercio de las de la polimialgia reumática. Biopatología. Se desconocen las etiologías de la polimialgia reumática y de la arteritis de células gigantes, aunque ambas presentan agregación familiar y asociación genética al antígeno leucocítico humano DR4 y un polimorfismo de secuencia expreso codificado en el interior de la región hipervariable del gen antígeno leucocítico humano DR-beta 104-2. Se han señalado otras asociaciones genéticas, como polimorfismos, que a veces son más frecuentes en los pacientes afectados por estas patologías. La enfermedad en las personas con predisposición genética es desencadenada por factores ambientales, como virus o antígenos endógenos, como la elastina, y sus manifestaciones inflamatorias obedecen a patrones específicos de citocinas asociadas a Th1, mediadas por células. La producción de citocinas por las células mononucleares en los tejidos implicados influyen en el fenotipo clínico. Los perfiles de citocinas identificados en muestras de biopsia de la arteria temporal realizada a pacientes con polimialgia reumática y arteritis de células gigantes difieren. El tejido de la arteritis de células gigantes contiene productos de los linfocitos T, como interferón gamma e interleucina 2, y productos de los macrófagos, como interleucina 1 beta, interleucina 6 y crecimiento transformante beta. En el tejido vascular de la polimialgia reumática se observan transcritos del factor de crecimiento transformante beta, interleucina 1 e interleucina 2, pero no de interferón gamma. Los pacientes con arteritis de células gigantes que presentan fiebre crónica idiopática sin síntomas isquémicos, como pérdida de visión, presentan baja concentración de interferón gamma. Las arterias que expresan una concentración alta de interferón gamma tienen habitualmente células gigantes multinucleadas. Estas células eliminan residuos y segregan citocinas que estimulan la hiperplasia de la íntima y producen angiogénesis. También han observado linfocitos Th17 productores de interleucina 17 en el tejido vascular afectado y en la sangre periférica de pacientes con arteritis de células gigantes sin tratamiento, que desaparecen con rapidez al administrar corticosteroides, mientras que los linfocitos Th1 son más persistentes, lo que plantea la posibilidad de que pueda estar implicado más de un desencadenante antigénico. La adventicia se considera el centro inmunitario en la patogenia de la arteritis de células gigantes. Los macrófagos y los linfocitos T penetran en la pared del vaso a través de los vasos vasculares con ayuda de moléculas de adhesión y entran en contacto con un antígeno causal.
Aquí, es probable que se active la proliferación clonal de linfocitos TCD4 más por presentación de antígenos desconocidos mediante las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos CD4 más activados producen interferón gamma, que atrae macrófagos a la pared arterial. Algunos de estos macrófagos se fusionan en la íntima media para formar células gigantes multinúcleas. Estas producen factor de crecimiento endotelial vascular, que activa la neovascularización, tanto en la unión íntima media como en los vasos vasculares, avanzando desde la adventicia hasta la media. Los fenómenos inmunitarios subsiguientes dan lugar a una topografía característica de células mononucleares a lo largo de la pared vascular. La colagenasa y el óxido nítrico son productos de las células gigantes y de los macrófagos en la unión íntima media, que probablemente contribuyen al daño tisular. El efecto anatomopatológico de las citocinas no solo provoca la característica afectación de la media, sino también una hiperplasia considerable de la íntima, que, con el paso del tiempo, si no se trata, induce estenosis luminal e isquemia tisular. En la arteritis de células gigantes hay un infiltrado inflamatorio transparietal, en todas las capas del vaso, en el que predominan las células mononucleares y son frecuentes las células gigantes, en las arterias temporales superficiales y en otras arterias de tamaño grande y mediano. En las personas ancianas es característica la fragmentación de la elástica interna, que contribuye a diferenciar esta lesión vascular de la ateroesclerosis. A menudo se observan macrófagos con fragmentos de tejido elástico en la unión íntima media, el centro histológico del proceso inflamatorio. Como ya se ha indicado, las técnicas inmunohistoquímicas ponen de manifiesto patrones diversos en las células y en los productos proinflamatorios y profibróticos en la adventicia, la media y la íntima. La proliferación es a menudo pronunciada, y puede provocar estenosis luminal. En la arteritis de células gigantes no se observa necrosis fibrinoide, signo histológico frecuente en la panarteritis nudosa. La polimialgia reumática, la inflamación de células mononucleares no solo se observa en las articulaciones proximales, como las de los hombros, sino también en los tendones, las bolsas y los tejidos blandos circundantes, en coherencia con un cuadro de entesitis. Aunque en ocasiones se registran dolores en los músculos, no se aprecia inflamación muscular. Manifestaciones clínicas. La polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes son trastornos inflamatorios sistémicos que afectan principalmente a personas mayores de 50 años, con una proporción mujer-hombre de 2 a 1, más en las personas de raza blanca, mientras que son especialmente infrecuentes en los afroamericanos. Las características comunes de los dos trastornos son síntomas inespecíficos relacionados con las citocinas, como fiebre, fatiga y pérdida de peso, además de una velocidad de sedimentación globular muy elevada, anemia y trombocitosis. Los rasgos musculoesqueléticos propios de la polimialgia reumática son rigidez, molestias y dolor proximal, intenso y simétrico, matinal e incluso durante todo el día, en el hombro, el cuello y la cintura pélvica. Un 50% de los pacientes con arteritis de células gigantes comparten este síndrome de dolor proximal característico. Los pacientes con polimialgia reumática presentan en ocasiones síndrome del túnel carpiano y sinovitis de rodilla y mano, aunque la presentación general sigue siendo predominantemente proximal, a diferencia de lo que sucede en la artritis reumatoide, en la que predomina la sinovitis distal. Aunque los pacientes con polimialgia reumática experimentan debilidad muscular proximal, ello se debe siempre a dolor y no a inflamación muscular. La resonancia magnética y la ecografía en pacientes con polimialgia reumática han confirmado la presencia de inflamación de estructuras sinoviales extraarticulares, en especial de las bolsas subacromial y subdeltoidea en los hombros. Los signos y síntomas específicos de arteritis de células gigantes se aprecian mejor en sus contextos anatómico y fisiológico. La arteritis de células gigantes afecta de manera preferente a ciertos vasos sanguíneos, como las ramas de la arteria carótida externa, la arteria oftálmica, en especial sus ramas ciliares posteriores, y las arterias grandes que nacen del callado aórtico y de la aorta abdominal. La cefalea y el dolor en el cuero cabelludo son los síntomas comunes, probablemente, presentes en el 50 al 75% de los pacientes.
La cefalea es con frecuencia la primera manifestación de la arteritis de células gigantes y se describe como terebrante, intensa y constante, resistente a los analgésicos simples y persistente a lo largo de la noche. Los pacientes suelen referir cefaleas temporales persistentes e intensas, si bien el dolor también puede ser occipital. En ocasiones se padece dolor de oído, pabellón auditivo o glándula parótida, secundario a afectación de la arteria auricular posterior. Un 50% de los pacientes sufren claudicación mandibular y dolor por isquemia del músculo masetero al masticar. La afectación de las arterias lingual y maxilar provoca dolor de mandíbula o lengua al masticar o hablar. La arteria temporal superficial puede hacerse tortuosa, prominente, nodular o dolorosa en la palpación, aunque estos hallazgos no son sistemáticos, y se observan asimismo anomalías en la arteria temporal en una biopsia de vasos con aspecto normal. Es importante señalar que la tos seca no productiva es en ocasiones una de las manifestaciones de esta enfermedad, que a menudo induce confusión en el médico en cuanto al diagnóstico, y apunta erróneamente a una posible causa infecciosa o neoplásica respiratoria de los síntomas. Son infrecuentes la mononeuritis múltiple o la hipoacusia neurosensitiva, indicativas de otras posibles vasculitis, como la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o panarteritis nudosa. Los síntomas, continuos o intermitentes, relacionados con la afectación vasculíticos de las arterias oftálmicas y sus ramas, son los más temidos en esta enfermedad y precisan una intervención terapéutica inmediata. Están relacionados con la estenosis vascular por inflamación activa y vasoespasmo por lesión endotelial. La disminución de la visión secundaria a arteritis es la consecuencia más grave de la arteritis de células gigantes y afecta al 20 al 50% de los pacientes que acuden al oftalmólogo. Es el síntoma inicial en el 60% de los casos con arteritis de células gigantes que presentan pérdida visual. Una anamnesis meticulosa de la mayoría de los pacientes que presentan pérdida visual repentina pone de manifiesto que el 40% de los pacientes aproximadamente experimentaron antes cefalea, síntomas inespecíficos y polimialgia reumática. Incluso la evolución de la pérdida de visión suele ser escalonada, con amaurosis fugaz en un 10% de los casos y un defecto parcial del campo visual que progresa a ceguera total en un plazo de días. Si no se trata la arteritis de células gigantes, puede afectar al otro ojo en 1 a 2 semanas. Las arterias afectadas con más frecuencia son las ciliares posteriores. Por tanto, la lesión más frecuente es la neuropatía óptica isquémica anterior, que puede detectarla con facilidad un oftalmólogo. Es poco frecuente la oclusión de la arteria central de la retina y de sus ramas. Por esta razón son inhabituales los exudados, las hemorragias y la vasculitis patente. Un 5% de los pacientes con arteritis de células gigantes presentan diplopía o ptosis palpebral, que en ocasiones preceden a la pérdida de visión. La anomalía visual final es a menudo una combinación de muchos episodios isquémicos en el nervio óptico, los músculos extraoculares, el quiasma y el propio encéfalo. Las lesiones intracerebrales, como los accidentes cerebrovasculares, son infrecuentes, pero probables, dado que la arteritis de células gigantes afecta principalmente a las arterias que contienen una lámina elástica, que desaparece cuando los vasos atraviesan la dura madre. La afectación de las grandes arterias da lugar con frecuencia a la claudicación de la extremidad superior o inferior. Otras manifestaciones menos frecuentes son accidente cerebrovascular, síndrome de robo subclavio, infarto intestinal y aneurisma aórtico sintomático. Por tanto, puede haber una arteritis subclínica que precise seguimiento a largo plazo. Existe una apreciación creciente de que algunos pacientes mayores diagnosticados de arteritis de células gigantes pueden presentar una enfermedad de grandes vasos clínicamente parecida a la arteritis de Takayasu, con pocos síntomas isquémicos, pero con presencia habitual de síntomas similares a los de la polimialgia reumática. Por el contrario, en pacientes que presentan una arteritis de células gigantes característica con síntomas craneales y una biopsia positiva de la arteria temporal, la enfermedad de un vaso grande con engrosamiento de la pared aórtica es mucho más frecuente que en testigos emparejados sin arteritis de células gigantes, incluso al principio de la evolución de la enfermedad. La polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes tratadas con corticosteroides son enfermedades autolimitadas que se prolongan durante 1-2 años en la mayoría de los pacientes.
Sin embargo, un subgrupo de pacientes con ambos trastornos puede padecer enfermedad inflamatoria activa con síntomas persistentes y signos de inflamación activa en los análisis de sangre durante 7 a 10 años. Es destacable el hecho de que en ocasiones se detectan aneurismas torácicos con células gigantes en el tejido hasta 15 años después del diagnóstico, el tratamiento efectivo y la interrupción de los corticosteroides. De hecho, la incidencia de aneurismas torácicos y aórticos es mucho mayor en pacientes con antecedente de arteritis de células gigantes con tratamiento presumiblemente efectivo que en testigos emparejados por la edad. Por el contrario, en estudios de aneurismas aórticos reparados se han observado cambios anatomopatológicos compatibles con arteritis de células gigantes en el 2 al 4% de las muestras de personas sin sospecha ni confirmación previa de arteritis. En la mayoría de los estudios, las tasas de supervivencia de los pacientes con polimialgia reumática y arteritis de células gigantes son parecidas a las de las personas sanas de la misma edad. Sin embargo, un estudio reveló que la supervivencia era menor en un grupo de pacientes con arteritis de células gigantes y pérdida visual permanente y que precisaban más de 10 miligramos diarios de prednisona a los 6 meses. Ello refuerza probablemente la hipótesis de que la morbimortalidad es causada por complicaciones relacionadas con el tratamiento con corticosteroides en el grupo de pacientes ancianos de alto riesgo, con numerosas enfermedades concurrentes. Tabla 271.1. Arteritis de células gigantes. Características clínicas. Las inflamatorias. Polimialgia reumática. Síntomas inespecíficos: fiebre, pérdida de peso, fatiga, anomalías de los valores analíticos, hematológicas. Anemia, trombocitosis, elevación de la velocidad globular y de la proteína C reactiva. Las isquémicas, entre las oculares, diplopía, amaurosis fugaz, pérdida de visión fija, ceguera completa. Entre los síntomas craneales están la cefalea, la claudicación mandibular, el dolor con la palpación del cuero cabelludo, la necrosis del cuero cabelludo o lingual, infrecuente, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad de vasos grandes, como la claudicación de la extremidad superior o inferior, disminución de los pulsos, asimetría de la presión arterial y los aneurismas aórticos. Por último, las complicaciones tardías, como los aneurismas aórticos, aorta torácica, aorta abdominal, complicaciones de los corticosteroides, osteoporosis, fracturas y cataratas. Figura 271.1. Algoritmo diagnóstico para la polimialgia reumática. Diagnóstico. Los diagnósticos de polimialgia reumática y arteritis de células gigantes están basados en referentes clínicos, con datos de refuerzo, aunque no diagnósticos, obtenidos en las pruebas de laboratorio y en la biopsia de la arteria temporal. El médico no debe esperar un hallazgo anómalo en la biopsia de la arteria temporal ni la presencia de una velocidad de sedimentación globular elevada para establecer el diagnóstico definitivo de arteritis de células gigantes en presencia del cuadro clínico característico. El hallazgo de laboratorio distintivo de la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes es una elevación de los reactantes de fase aguda estimulados por la interleucina 6, como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. La velocidad de sedimentación globular suele superar los 50 mm/h y excede en ocasiones los 100 mm/h. Una velocidad de sedimentación globular de entre 20 y 30 mm/h no descarta el diagnóstico de polimialgia reumática ni de arteritis de células gigantes si están presentes otros signos clínicos característicos y, sobre todo, si el paciente ya está tomando esteroides. Alrededor del 50% de los pacientes con ambos trastornos padecen anemia normocítica normocrómica y trombocitosis, excelentes indicadoras ambas estado de la inflamación. Tanto en la polimialgia reumática como en la arteritis de células gigantes, la frecuencia de factor reumatoide, anticuerpo antinuclear, vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, proteínas monoclonales y crioglobulinas no es superior a la de testigos emparejados por edad, y el complemento no está reducido.
La actividad de la fosfatasa alcalina está aumentada hasta en un tercio de los pacientes, sobre todo en los que tienen arteritis de células gigantes. Aunque estas pruebas diagnósticas no están indicadas en la polimialgia reumática ni en la arteritis de células gigantes, las enzimas musculares y la electromiografía son normales, y la biopsia muscular revela atrofia de las fibras de tipo 2 sin inflamación. Evaluación de la arteria temporal superficial. El dolor en la palpación, la presencia de nódulos y la disminución de la pulsación de la arteria temporal son hallazgos característicos de la exploración física en los pacientes con arteritis de células gigantes. La ecografía dúplex color se ha utilizado como prueba diagnóstica no invasiva complementaria en la arteritis de células gigantes. En el 73% de los pacientes con arteritis de células gigantes confirmada mediante biopsia, se observa un halo hipoecoico alrededor de la arteria temporal superficial. En un estudio clínico, el halo, indicativo de edema en la pared arterial, era viral en una proporción considerable de pacientes y desapareció una media de 16 días después del inicio del tratamiento con corticosteroides. En este estudio, la presencia de halo alcanzó una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100% para la arteritis de células gigantes. Sin embargo, otros grupos de expertos no han obtenido los mismos resultados y han observado que la ecografía Doppler no es más sensible ni específica que la exploración física en los pacientes que se cree que tienen la enfermedad. Los hallazgos de estenosis u oclusión de las arterias temporales mediante ecografía Doppler también han sido poco sensibles y específicos para el diagnóstico de arteritis de células gigantes en algunos estudios. La dependencia del ecografista es un factor que continúa condicionando la generalización del uso de esta prueba diagnóstica. La tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa es útil para identificar la inflamación de un vaso grande indicativa de arteritis de células gigantes, aunque no para evaluar las arterias temporales en sí mismas, debido a su tamaño relativamente pequeño y a la elevada captación de fondo en esta región. La arteriografía clásica se utiliza escasamente en el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Algunos estudios señalan que la resonancia magnética entre angiografía con resonancia magnética es adecuada como prueba diagnóstica no invasiva. Con ella se visualizan las arterias craneales superficiales y se identifican los cambios inflamatorios parietales y la estenosis luminal. También puede evaluarse la afectación de un vaso grande. Algunos estudios han determinado que la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética entre angiografía con resonancia magnética son parecidas a las de la biopsia en el diagnóstico de arteritis de células gigantes. No obstante, la biopsia de la arteria temporal sigue siendo el patrón de referencia diagnóstico en esta afección. Y debido a la accesibilidad relativamente sencilla a la arteria y a la considerable morbilidad potencial del tratamiento de la arteritis de células gigantes, en estos casos se valora más la confirmación histológica. Aunque la biopsia de la arteria temporal sigue siendo una prueba diagnóstica importante para la arteritis de células gigantes, conviene puntualizar algunas advertencias. La primera es que en un paciente con diagnóstico clínico probable debe iniciarse de inmediato el tratamiento con corticosteroides sin esperar a los resultados de la biopsia. La segunda es que, por la falta de contigüidad de las lesiones inflamatorias en la pared del vaso, hasta el 20 al 30% de las muestras de biopsia son a menudo normales a pesar de la elevada probabilidad diagnóstica de presencia de arteritis de células gigantes. Sin embargo, conviene precisar las siguientes recomendaciones, ya que la biopsia es útil para confirmar el diagnóstico de arteritis de células gigantes, en la que se usan dosis altas de corticosteroides. Los pacientes con polimialgia reumática genuina, sin signos ni síntomas de arteritis de células gigantes, no precisan una biopsia. No obstante, dado que un 10% de pacientes presentan dichas manifestaciones clínicas de arteritis de células gigantes en el año siguiente, es necesario informarles de que deben comunicar los eventuales síntomas de inmediato. Si la arteritis de células gigantes es probable, ha de realizarse una biopsia ambulatoria en el lado sintomático de la cabeza, preferiblemente con la inclusión de las zonas inamadas con dolor en la palpación o nódulos, e incorporando 2 a 3 centímetros del vaso. Es necesario solicitar varios cortes, dada la naturaleza segmentaria de la enfermedad.
Algunos reumatólogos solicitan de manera habitual biopsias bilaterales, lo que aumenta la probabilidad de obtener un hallazgo anómalo hasta un 5%, mientras que otros optan solo por una biopsia del lado contrario si la primera muestra es normal. Los hallazgos de biopsia diagnósticos siguen estando presentes hasta 2 a 4 semanas después de hacer el diagnóstico clínico e iniciar el tratamiento con corticosteroides. Diagnóstico diferencial. La naturaleza generalizada de estos trastornos y el hecho de que afectan a personas ancianas requieren un escrutinio diagnóstico minucioso, a fin de no pasar por alto una neoplasia maligna o una infección grave y, probablemente, para no tratar a los pacientes de manera inapropiada con dosis elevadas de corticosteroides. Ello se cumple tanto en la polimialgia reumática, porque no hay una prueba diagnóstica específica, como en la arteritis de células gigantes, porque la biopsia puede ser normal en presencia de vasculitis activa con riesgo para la visión. Las infecciones que han de considerarse y descartarse si es clínicamente apropiado son la tuberculosis, la endocarditis, y las hepatitis B y C. Las neoplasias malignas, como el linfoma y el mieloma múltiple, son semejantes en ocasiones a la polimialgia reumática, por lo que en las personas de edad avanzada está indicada siempre una evaluación apropiada del cáncer. En el diagnóstico diferencial se han de incluir trastornos autoinmunitarios, como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide senil, además de la dermatomiositis y otros tipos de vasculitis, que deben descartarse mediante información clínica y pruebas serológicas. Algunos datos indican que la artritis reumatoide senil es el mismo trastorno que la polimialgia reumática sin factor reumatoide, con un foco de inflamación articular más proximal y con una respuesta favorable a la prednisona en dosis bajas. Es posible que la diferencia sea simplemente de interpretación, dado que ninguno de los dos trastornos suele progresar a artritis erosiva. Sin embargo, la evolución clínica es más prolongada en los pacientes con sinovitis distal pronunciada, que suelen considerarse como afectados de artritis reumatoide senil. Siempre hay que tener presentes la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes en presencia de fiebre crónica idiopática, puesto que los signos y los síntomas pueden estar ocultos o los antecedentes incompletos. Tratamiento. Tanto la polimialgia reumática como la arteritis de células gigantes responden muy bien a los corticosteroides, que son el tratamiento más apropiado. Esta respuesta es tan característica que una mejora inmediata y notable de los síntomas de polimialgia reumática y arteritis de células gigantes 1 a 3 de iniciar los corticosteroides corrobora el diagnóstico. Por el contrario, la ausencia de mejora rápida y notable de los signos, los síntomas y la función en 5 a 7 días. Tanto la polimialgia reumática como la arteritis de células gigantes responden muy bien a los corticosteroides, que son el tratamiento más apropiado. Esta respuesta es tan característica que una mejora inmediata y notable de los síntomas de polimialgia reumática y arteritis de células gigantes 1 a 3 días después de iniciar los corticosteroides corrobora el diagnóstico. Por el contrario, la ausencia de mejora rápida y notable de los signos, los síntomas y la función en 5 a 7 días debe hacer dudar al médico de la impresión inicial y considerar otros eventuales diagnósticos, por ejemplo, tumor o infección, o la presencia de una arteritis de células gigantes en pacientes con polimialgia reumática que pueden precisar una dosis más alta de corticosteroides. En el inicio se emplean dosis de corticosteroides diferentes, dado que la carga inflamatoria es distinta en los dos trastornos. Mientras que la polimialgia reumática responde por lo general a 15 mg diarios de prednisona, la arteritis de células gigantes requiere habitualmente 40 a 60 mg diarios de prednisona en varias tomas o una dosis mayor si existe riesgo o daño de un órgano o tejido. En la arteritis de células gigantes, cuando hay síntomas visuales como una pérdida fija o amaurosis fugaz, el paciente debe tratarse a menudo con dosis altas de metilprednisolona por vía intravenosa, desde 40 mg cada 8 horas a 1 gramos al día durante 3 días, seguidas de corticosteroides orales en dosis elevadas en varias tomas. A los 2 a 3 días de iniciar la administración de corticosteroides, la mayoría de los síntomas de polimialgia reumática o de arteritis de células gigantes desaparecen con rapidez y los pacientes notan una sorprendente mejora.
A continuación, se mantiene la dosis de corticosteroides durante 2 a 3 semanas, periodo en el que se normalizan la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la hemoglobina y la cifra de plaquetas. Sucesivamente, se procede a la disminución gradual de la dosis, en función de la respuesta clínica. En la polimialgia reumática, habitualmente se reduce 1 mg cada 7 a 10 días y en la arteritis de células gigantes de 5 a 10 mg, también cada 7 a 10 días. En la arteritis de células gigantes no se recomienda por lo general la administración en días alternos para disminuir los efectos secundarios, puesto que varios estudios comparativos aleatorizados han demostrado una tasa más alta de fracaso terapéutico siguiendo esta pauta. Es importante que la reducción gradual se planifique sobre todo en virtud de los hallazgos clínicos, por ejemplo, rigidez, cefalea, fatiga, y que se tenga en cuenta el grado de elevación de la velocidad de sedimentación globular en ese contexto clínico. Nunca debe perseguirse un objetivo de velocidad de sedimentación globular, ya que de este modo se sometería de manera inapropiada al paciente anciano a una dosis acumulada de corticosteroides, con sus correspondientes efectos secundarios asociados. El aumento de la dosis de prednisona debe fundamentarse en un cambio en los síntomas, no solo en el aumento de la velocidad de sedimentación globular. Una posible excepción a esto es caso con antecedentes de arteritis de células gigantes y pérdida de visión repentina previa en un ojo, en el que un deterioro adicional de la visión sería catastrófico. La dosis efectiva necesaria en una reagudización suele ser de apenas 5 a 10 mg de prednisona, y solo ocasionalmente llega hasta los 60 mg por día, para neutralizar síntomas, por ejemplo, anomalías visuales. Una elevación persistente de la velocidad de sedimentación globular, mayor a 50 mm por hora, sin síntomas de polimialgia reumática o arteritis de células gigantes, debe inducir a buscar otras eventuales causas, por ejemplo, una infección. El tratamiento es un equilibrio meticuloso entre neutralización de la enfermedad y acción de los efectos secundarios de los corticosteroides. El objetivo global para el paciente y el médico es neutralizar lo mejor posible la afección con la dosis más baja de corticosteroides que sea posible. En la mayoría de los pacientes puede reducirse la prednisona de manera gradual y segura a lo largo de 1 a 2 años. Sin embargo, otros pacientes pueden necesitar una dosis baja de corticosteroides durante 2 años o más. Cuanto mayores son la dosis inicial y la dosis acumulada, mayor es la probabilidad de que el paciente padezca un efecto secundario grave de los corticosteroides, como infección, osteoporosis, osteonecrosis, diabetes, labilidad emocional o miopatía. En todos los pacientes con tratamiento corticosteroide crónico son imprescindibles las vacunas, el tratamiento de la osteoporosis, calcio, vitamina D y bisfosfonatos, y un seguimiento metabólico. La consecuencia más temida de la arteritis de células gigantes son las complicaciones isquémicas de la enfermedad, entre las que destacan la pérdida de visión o, con menos frecuencia, el accidente cerebrovascular. La primera visión suele ser irreversible y, aunque es inhabitual después de intuir el diagnóstico e iniciar el tratamiento con esteroides, puede producirse al principio de este. Se sabe que el ácido acetilsalicílico protege contra los episodios isquémicos a los pacientes con ateroesclerosis y tiene efectos antiinflamatorios en los vasos sanguíneos inflamados, como inhibición del interferón gamma. Un metaanálisis acumulativo de estudios retrospectivos publicado hace poco tiempo mostró que el tratamiento antiagregante plaquetario o anticoagulante tiene escasas repercusiones favorables cuando se asocia a corticosteroides en pacientes con arteritis de células gigantes establecida. Aunque ello no se ha constatado en estudios comparativos aleatorizados prospectivos, en la mayoría de los pacientes suele estar indicado el tratamiento complementario con dosis bajas de ácido acetilsalicílico, a menos que exista una contraindicación firme. En los pacientes con polimialgia reumática y arteritis de células gigantes se han probado otros inmunodepresores con la intención de ahorrar corticosteroides y neutralizar el estado inflamatorio. Los estudios sobre la eficacia del metotrexato en la arteritis de células gigantes han obtenido resultados dispares, y un estudio extenso y reciente no halló un efecto favorable del tratamiento combinado.
Un metaanálisis de pacientes individuales de 3 estudios aleatorizados comparativos con placebo apreció un efecto favorable escaso del metotrexato en la arteritis de células gigantes para ahorrar corticosteroides y disminuir la probabilidad de reagudizaciones. Dada la escasa magnitud del efecto favorable y los potenciales efectos secundarios del metotrexato en los pacientes de edad avanzada, el metotrexato no se utiliza de manera habitual como fármaco de primera línea en la arteritis de células gigantes. Un estudio ha señalado que, en la polimialgia reumática, el metotrexato es beneficioso para ahorrar corticosteroides y, posiblemente, para disminuir el número de reagudizaciones. La magnitud del efecto es escasa y no se observó una disminución de los efectos secundarios del corticosteroide. En la actualidad, el metotrexato no se usa de manera habitual en el tratamiento de estas enfermedades, aunque en ciertos pacientes con enfermedad resistente a tratamiento o efectos secundarios excesivos del corticosteroide se añade una dosis semanal de metotrexato como la empleada en la artritis reumatoide, 7,5 a 20 mg por semana, o de azatioprina, 2 mg por kilogramos por día. Algunas series de casos clínicos indican que la ciclofosfamida es en ocasión en los pacientes con enfermedad resistente al tratamiento o efectos secundarios inaceptables del corticosteroide, si bien son frecuentes las reacciones adversas, por lo que este fármaco se usa con poca frecuencia en la arteritis de células gigantes. Los estudios comparativos aleatorizados con inhibidores del TNF, como el infliximab y el adalimumab, en la arteritis de células gigantes no han constatado un efecto favorable en la prevención de las recaídas ni en el ahorro de corticosteroide. El abatacept, un bloqueante de la molécula coestimuladora, está evaluándose en labs de grandes vasos grandes, incluyendo la arteritis de células gigantes, en un estudio aleatorizado de grandes dimensiones, aunque aún no están disponibles sus resultados. El tocilizumab, un inhibidor de la interleucina 6, ha generado un sustancial interés en la arteritis de células gigantes y en la polimialgia reumática, ya que esta citocina parece ser potencialmente importante en estos trastornos. El fármaco reduce de manera fiable la concentración de proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, que, en teoría, debería ser independiente de un efecto beneficioso real en la arteritis subyacente, aunque las observaciones comparativas preliminares resultan alentadoras. Esto puede suponer un reto a la hora de evaluar la eficacia real del tocilizumab en la arteritis de células gigantes en los extensos estudios clínicos comparativos que están en marcha. Orientaciones futuras. Un conocimiento más extenso de la implicación causal en la enfermedad de las células con actividad inmunitaria y de sus productos de citocinas, además de la genética y de las correlaciones con los subgrupos clínicos, conducirá a medidas terapéuticas más específicas y a evitar la necesidad de tratamiento con corticosteroides prolongado. Un estudio de Cortes publicado recientemente ha puesto de relieve que la arteritis de células gigantes se asocia a aumento del riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y arteriopatía periférica, lo que indica que debe dedicarse más atención a la atenuación del riesgo cardiovascular en los pacientes con esta enfermedad.